Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Imagina la escena. Cientos de miles de personas, vestidas completamente de negro, sombreros, todo, bloqueando el centro de Jerusalén. No es una postal, no. Es la llamada Reunión del Millón, una protesta masiva de la comunidad judía ultraortodoxa, los jarelíes. Hoy vamos a meternos a fondo en qué hay detrás de esta movilización. Ha llamado mucho la atención, claro. Exacto. Y el centro de nuestro análisis de hoy es precisamente esa tensión que casi se puede tocar, ¿no? En Israel. Gira en torno a los intentos del gobierno, de reclutar a hombres jaredí, los ultraortodoxos como decías, para el servicio militar obligatorio. En las Fuerzas de Defensa de Israel, las FDI, es un conflicto que, tiene raíces muy antiguas, pero que ahora mismo está en un punto, muy caliente. ¿Qué pasó exactamente, el detonante, digamos? Sino que también nos ayudan a ver el lío político y social que hay detrás. Es complejo. Y nuestro objetivo aquí es intentar desentrañar por qué esta tensión estalla justo ahora. Vamos a ver un poco la historia de las exenciones militares que ha tenido esta comunidad durante décadas. Veremos cómo se ha llegado a este punto muerto legal y político, que además amenaza al propio gobierno. Y también por qué este tema ha conseguido unir, que esto es bastante nuevo, a distintas corrientes ultraortodoxas que normalmente no van juntas. Parece que se han juntado varias cosas a la vez, ¿no? Una tormenta perfecta casi. Empecemos por la protesta en sí. Hablamos de muchísima gente, ¿verdad? Cientos de miles. Cientos de miles, sí. Fue una demostración de fuerza impresionante. La imagen de Jerusalén colapsada por esa marea negra es muy potente, visualmente. Y como decías, lo llamativo es eso, que junto a grupos muy diferentes dentro del mundo jaredí, desde los más moderados hasta facciones que son directamente antisionistas. Hacía una década que no se veía algo así. ¿Y qué fue lo que encendió la mecha esta vez? Porque el tema del servicio militar lleva ahí años. Pues el detonante inmediato, lo que dicen las fuentes, fue la detención de varios estudiantes de yeshivas. Estas son las escuelas talmúdicas donde los hombres jaredíes estudian la Torá toda su vida, básicamente. Estos chavales recibieron órdenes para presentarse en las oficinas de reclutamiento y se negaron. Pero la clave es la escala. No fueron un par de órdenes, ¿eh? Hablamos de decenas de miles de órdenes enviadas a jaredíes. Entiendo. O sea, una acción del Estado que se vio como masiva, como una coacción, y la respuesta fue igual de masiva. Y no fue solo la gran manifestación en Jerusalén, ¿no? ¿Qué va? En absoluto. La protesta usó otras tácticas para meter más presión. Hubo cortes coordinados de autopistas importantes en varias partes del país. Y también llamaron a boicotear el transporte público. La estrategia era clara: que se viera bien su oposición total a cualquier reclutamiento forzoso y, molestar un poco, alterar la normalidad. Incluso hubo un vídeo que se hizo viral, ¿no? Una imagen que casi resumía el conflicto. Sí. Un vídeo curioso grabado en las escaleras mecánicas del tranvía de Jerusalén. Se veía un grupo de hombres ultraortodoxos que iban claramente a la manifestación, cruzándose con soldados uniformados de las FBI que subían. Es una imagen muy potente. Sí, porque condensa visualmente ese choque de dos mundos dentro de la misma sociedad. O al menos la tensión que hay ahora mismo. Esa imagen es fuerte, sí. Captura la tensión. Pero más allá de la protesta, ¿qué es lo que piden exactamente? ¿Cuál es su reivindicación principal? Pues su exigencia clave, y en esto no ceden, es que el gobierno de Netanyahu apruebe una ley. Una ley que mantenga básicamente las exenciones del servicio militar para los miembros de su comunidad que estudian la Torá a tiempo completo en las yeshivas. Ellos consideran que ese estudio es su forma de servir y proteger al país. Y esto no es nuevo, claro. Tiene una historia detrás. Exactamente. Hay que entender que desde que se fundó Israel, en el 48, hubo una especie de acuerdo no escrito, un status quo. Se basaba en una disposición administrativa inicial que permitía a unos pocos estudiantes de yeshiva aplazar su servicio militar indefinidamente para estudiar. Pero lo curioso, y esto es clave para entender el lío actual, es que ese arreglo nunca se llegó a blindar como una ley fuerte. Siempre quedó ahí, un poco en el aire, y eso ha dado pie a problemas legales. Un status quo que, claro, con el tiempo ha cambiado mucho. Ya no hablamos de unos pocos cientos. Las fuentes dicen que la comunidad ultraortodoxa es hoy casi el 14% de la población israelí. Y creciendo muy rápido porque tienen tasas de natalidad altísimas, mucho más que el resto de la población judía. Esto es fundamental.
Lo que empezó siendo una exención para una élite académica muy pequeña, ahora afecta potencialmente a decenas de miles de jóvenes cada año. Y eso, claro, cambia totalmente la escala del debate sobre si es justo, sobre la carga militar, sobre si el modelo se sostiene. Antes ya había debate, pero bueno, se toleraba porque eran pocos. Ahora es imposible ignorarlo. Lo que nos lleva directas al embrollo legal y político de ahora, porque ese acuerdo histórico, esa disposición, ha saltado por los aires. Así es. El punto clave fue en junio de 2024. Una ley temporal que permitía seguir con las exenciones caducó y el gobierno no consiguió pactar una solución nueva y permanente. Como no había una ley de base sólida que regulara la exención, y con la presión de muchos grupos sociales pidiendo igualdad, el Tribunal Supremo de Israel intervino, y de forma muy clara. Ordenó al ejército que empezara a reclutar a los hombres ultraortodoxos que fueran aptos, poniendo fin de facto a décadas de exención. Vaya, eso tuvo que dejar al gobierno de Netanyahu en una posición complicadísima, sobre todo con sus socios de coalición ultraortodoxos. ¿Cómo intentó salir de esa? Pues fue un intento de hacer equilibrios muy complejo. Netanyahu propuso una ley nueva que, bueno, intentaba contentar a todos, pero al final no contentó a nadie. Por un lado intentaba mantener gran parte de las exenciones, para calmar a los jaredíes, pero por otro metía el reclutamiento obligatorio de algunos ultraortodoxos. Ponía unas cuotas muy bajas, que se aplicarían poco a poco, para intentar demostrar al Supremo y a la gente que se estaba haciendo algo. Un intento de quedar bien con todos que, por lo que parece, no ha funcionado. La propuesta está bloqueada. Correcto. La iniciativa lleva meses parada en el Parlamento, la Knesset, y lo curioso es que quien la tiene frenada es un diputado del propio partido de Netanyahu, del Likud, Yuli Edelstein. Él preside la comisión que tiene que tramitarla y se niega a pasar una propuesta que considera que no sirve, que no garantiza que aumente de verdad el número de reclutas ultraortodoxos. No quiere aprobar lo que muchos ven como un parche, una solución de cara a la galería. Esto nos pone de lleno en el dilema que tiene Netanyahu, que parece casi imposible de resolver. Está entre la espada y la pared, ¿no? Totalmente. Su gobierno actual es una coalición muy variada y depende totalmente para tener mayoría de dos partidos ultraortodoxos clave. Shas, que representa sobre todo a los jaredíes de origen sefardí, de Oriente Medio y Norte de África, y Judaísmo Unido de la Torá, JUT, que es el principal partido de los jaredíes askenazíes, de origen europeo. Sin el apoyo de estos dos, el gobierno cae. ¿Así de simple? Y para estos partidos, que los estudiantes de Yeshiva vayan al ejército es una línea roja absoluta. Absoluta, infranqueable. Se oponen de forma radical, visceral, al reclutamiento forzoso. Su argumento principal es que dedicarse solo a estudiar la Torá no es escaquearse, sino que es una contribución espiritual esencial para proteger al pueblo judío y al Estado de Israel. Lo ven como un servicio alternativo, igual o más válido que el militar. Y han llegado a amenazar con romper el gobierno. Sí. La amenaza es clara, pública y la han repetido. Han dicho muchas veces que se van de la coalición, y eso significaría elecciones anticipadas si un solo estudiante de yeshiva es obligado a alistarse contra su voluntad y contra lo que digan sus rabinos. Es un órdago en toda regla. Me imagino que Netanyahu habrá intentado de todo para desactivar esa bomba, fórmulas intermedias. Lo ha intentado, claro. Ha puesto sobre la mesa varias propuestas para suavizarlo. Poner cuotas mínimas de reclutamiento, casi simbólicas al principio, permitir periodos de transición muy largos para adaptarse, ofrecer más plazas en servicios civiles alternativos que encajen con su estilo de vida. Pero según dicen las fuentes, todas esas propuestas las han rechazado de plano los líderes políticos y rabínicos ultraortodoxos. Insisten en mantener la exención casi total para los estudiantes como algo irrenunciable. Y todo esto pasa con un telón de fondo social muy tenso. La exención de los jaredíes es un tema que divide muchísimo la sociedad israelí desde hace tiempo. Muchísimo. Es una de las fracturas sociales más profundas y que más duran en Israel. Gran parte de la sociedad, sobre todo la laica, pero también muchos religiosos sionistas modernos, ven la exención masiva de los jaredíes como un privilegio injusto, que no tiene sentido hoy en día. Lo ven como una violación clara del principio de igualdad ante la ley y sobre todo del deber cívico fundamental del servicio militar. Un servicio que se ve como algo que une a la nación, una carga que todos deberían compartir. Es una fuente constante de cabreo, de resentimiento. Y claro, la guerra actual en Gaza ha empeorado muchísimo este sentimiento. Sin duda.
El conflicto bélico ha puesto este debate bajo una luz mucho más cruda, más emocional. La guerra ha obligado no solo a alargar el servicio militar obligatorio para todos los demás jóvenes, sino también a llamar a filas a decenas de miles de reservistas. Muchos han tenido que dejar sus trabajos, sus estudios, sus familias, durante meses. Y algunos han pagado el precio más alto. Esto hace que se vea de forma muy dramática esa sensación de desigualdad, de que la carga y el sacrificio por la seguridad del país no se reparten igual. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué nosotros sí y ellos no? Sobre todo ahora, en un momento tan crítico. Es muy revelador que el propio gobierno, cuando argumentó ante el Tribunal Supremo para intentar parar la orden de reclutamiento, admitiera lo profunda que era esta fractura. Sí, ese es un detalle muy importante. El argumento principal del gobierno ante el Supremo no fue tanto defender si la exención era legal o buena en sí misma, sino avisar de las consecuencias sociales terribles que tendría quitarla de golpe. Llegaron a decir que obligar a reclutar a los jarredíes de forma inmediata y generalizada podría, literalmente, desgarrar a la sociedad israelí. Es reconocer implícitamente, desde el propio gobierno, lo profunda y peligrosa que es esta división entre laicos y religiosos. Vale, entonces, si juntamos todas las piezas que hemos ido viendo, parece claro que estamos ante una crisis con muchas caras. Lo que estamos viendo es cómo varias crisis se juntan en una sola. Por un lado, se cae el sistema legal que permitía las exenciones. Por otro, el Poder Judicial, el Supremo, interviene con fuerza y obliga a hacer algo que el poder político no quería hacer. Y todo esto se amplifica por las necesidades urgentes de la guerra en Gaza, el coste humano y social altísimo, que hace que la gente pida más igualdad. Es una tormenta perfecta que golpea los cimientos del sistema político y social. Y esta crisis, como decías, va más allá de una pelea legal o política. Toca algo muy profundo de la identidad israelí. Exactamente. Lo interesante y preocupante a la vez es cómo esta pelea por el reclutamiento saca a la luz una tensión histórica y cultural mucho más profunda, entre distintas formas de ver qué significa ser israelí. Para mucha gente, servir en el ejército es un rito de paso, un pilar de ser ciudadano, una experiencia colectiva que une al país y un deber inevitable para que el Estado sobreviva. Que un grupo tan grande, y que además crece, está exento, choca de frente con esa idea de civismo compartido y con la historia que se cuenta el país a sí mismo. Políticamente, las consecuencias pueden ser enormes y podrían verse muy pronto. Enormes y quizás inminentes. La coalición de Netanyahu ya era frágil de por sí, un puzzle de intereses a veces contrarios que se mantenía unido por la figura del primer ministro y por no querer que volviera la oposición. Esta crisis concreta del reclutamiento jaredí tiene todo el potencial para ser la chispa que lo haga estallar todo. Si los partidos ultraortodoxos cumplen su amenaza y se van del gobierno, este cae. Y ahora mismo, con la guerra todavía activa y la popularidad de Netanyahu baja según las encuestas, unas nuevas elecciones abrirían un escenario muy incierto. Y el momento de guerra actual funciona como un acelerador, ¿no? Como algo que cataliza todo este proceso. Sin duda, el contexto de guerra hace que todo el debate sea más agudo. La discusión sobre la igualdad, sobre quién contribuye y quién se sacrifica por la seguridad de todos, se carga de una emoción mucho mayor. El resentimiento que ya existía hacia la exención ultraortodoxa ahora se alimenta directamente con las noticias de bajas en combate, con el esfuerzo largo de los reservistas y sus familias, con una sensación general de que en un momento crucial para el país todos deberían arrimar el hombro por igual. Esto hace que la postura jaredí sea mucho más difícil de defender ante la mayoría de la opinión pública. Bien, creo que hemos cubierto bastante. Hagamos un pequeño resumen para fijar las ideas clave. Hemos visto la protesta ultraortodoxa masiva contra el reclutamiento, provocada por detenciones y miles de órdenes de alistamiento. Hemos repasado de dónde vienen estas exenciones, un acuerdo que viene desde la fundación de Israel y que hoy afecta a un importante 14% de la población. También hemos analizado el bloqueo legal y político actual, la sentencia del Supremo ordenando reclutar, el intento fallido de Netanyahu de sacar una ley intermedia y la parálisis en el Parlamento que ha resultado. Esto deja al primer ministro en una posición muy delicada,
atado a unos socios ultraortodoxos que amenazan con tumbar el gobierno si se cruza su línea roja. Y hemos situado todo esto en el marco de las divisiones sociales profundas entre laicos y religiosos en Israel. Divisiones que la guerra en Gaza ha hecho mucho más agudas, poniendo el foco en la desigualdad ante el deber militar y el sacrificio de todos. Es un nudo gordiano, vamos, de factores históricos, religiosos, legales, políticos y sociales. Efectivamente, un cóctel muy complejo y volátil. Y no se sabe cómo se va a resolver. Lo que sí parece claro es que la situación actual, tal como está, es difícil que se sostenga mucho tiempo. Entonces, para terminar nuestra conversación de hoy, dejemos una pregunta en el aire, una reflexión para darle una vuelta. Teniendo en cuenta estas divisiones tan profundas que hemos descrito y el hecho claro de que los partidos ultraortodoxos son ya imprescindibles para formar gobiernos estables en Israel, ¿existe de verdad algún tipo de acuerdo realista que pueda bajar esta tensión sin romperlo todo, aún al gobierno de turno o la propia sociedad israelí? O dándole la vuelta a la pregunta, ¿podría ser que la dura realidad de la guerra actual y las necesidades militares crecientes, a pesar de la resistencia jaredí, acaben forzando a largo plazo un cambio fundamental en esa relación tan compleja y a menudo tensa entre el Estado de Israel y la comunidad ultraortodoxa? Estamos viendo el principio del fin de un statu quo que ha durado más de 75 años. O simplemente es otro capítulo de una tensión que encontrará nuevas formas de manejarse, aunque sea de forma precaria. Son preguntas abiertas, claro, pero su respuesta sin duda marcará el futuro inmediato de Israel. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.